voz de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Saludos de paz y bendición para todos nuestros hermanos que se van conectando a través de esta señal de podcast. Hoy damos gracias a Dios porque el Señor nos permite continuar con este proyecto. El proyecto se llama Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Y bueno, pues el día de hoy tendremos nuestro episodio número 3, que lleva por título La Iglesia en Marcha. Y bueno, pues mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que se van conectando. Y bueno, también el día de hoy, como lo prometido es deuda, está con nosotros nuestra hermana Eli González, está aquí con nosotros, y vamos a hacer la respectiva presentación. Nuestra hermana Elizabeth González, primero es miembro de la Iglesia de Dios aquí en la ciudad de Querétaro, es parte del consejo local, también es parte de la directiva local de adolescentes, una de las credenciales más que ella tiene. Directora distrital de matrimonios junto con su esposo, nuestro hermano Iram, y alumna del seminario también, nuestro seminario de entrenamiento ministerial, y esposa y madre de 2 hijas. Y bueno, no sé qué más agregarle, hermana Eli. Sea bienvenida, gracias por estar con nosotros, y pues si quiere mandar saludos a los hermanos que están conectados, adelante. Gracias, hermano. Pues un saludo de paz a todos. Híjole, yo creo que fueron muchas menciones y me da pena. Pero todo para la gloria de nuestro Dios, para su servicio. Amén, amén. Así sea. Muy bien, pues como lleva el título nuestro podcast de hoy, es el episodio número 3, es La Iglesia en Marcha. La Iglesia en Marcha, hermanos, lo hemos reflexionado desde 3 aspectos que consideramos importantes. Pero antes de ver estos 3 aspectos que vamos a tratar de ir desarrollando aquí juntamente con nuestra hermana Eli, vamos a buscar en la Escritura. Hay una cita bíblica que me llama mucho la atención, que habla acerca de cómo la gente miraba a Jesús, y la pregunta que se hacía, ¿no? Es Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 19. Dice de la siguiente manera: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó, y Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, pues en esta primera lectura, como les decía, la reflexión se llama La Iglesia en Marcha. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Qué piensa? Dice: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre, no? Y bueno, pues ellos responden, ¿no? Pues algún profeta o Elías o el Bautista incluso, ¿no? Que acababa de morir. Y ellos terminan, bueno, Jesús les pregunta a ellos después: ¿y ustedes qué piensan? Y yo creo que esa pregunta nos va a servir porque podemos hacerla igual hacia la misma iglesia, ¿no? La gente, ¿qué piensa que es la iglesia? ¿Sí? El mundo, ¿qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa de la iglesia? ¿Es atrayente? ¿Está vigente? Y también podemos regresar la pregunta a nosotros mismos, ¿no, hermana Eli? La pregunta es: ¿y los creyentes qué pensamos de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué pensamos de la iglesia? Y bueno, pues ahí está la pregunta en el aire, hermana Eli. ¿Qué piensa usted de este comentario? Pues yo creo que es muy interesante analizar este punto. Primero, cómo nos ve el exterior fuera de la iglesia, ¿no? Nosotros somos llamados a servir, llamados a proclamar el evangelio, ¿no? A hacer muestra de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero qué tanto lo hacemos o qué tanto lo percibe la gente afuera, ¿no? Que realmente lo vivimos y lo hacemos. Porque finalmente eso es lo que ellos van a ver, es lo que los va a traer. Y no a lo mejor solo a la iglesia, sino a traerlos a los pies de Jesús, que esa es la intención primordial, ¿no? Y nosotros, pues bueno, yo creo que siempre hemos sido muy autocríticos y a veces muy duros en ver qué tanto somos atrayentes
y sin duda yo creo que sacaremos un listado de lo que quizás nos falte, pero sin duda hay muchas cosas muy buenas y positivas que hemos hecho y que pues obviamente a lo mejor vamos en un primer paso, ¿no? Faltaría dar el siguiente escalón y el siguiente para ser verdaderamente... Creo que la iglesia, y bueno, no solamente la nuestra, sino la iglesia, cualquier denominación, sigue avanzando con sus pros y sus contras, con lo que tiene que ver con los tiempos tan adversos, ¿no?, que estamos viviendo. Y bueno, como decíamos, ¿no?, si le preguntáramos al mundo, hey mundo, ¿qué piensas tú de la iglesia? ¿Cómo ves a la iglesia? ¿Qué entiendes por iglesia? A lo mejor algunos dirían, pues una iglesia es, no sé, es un templo, algunos incluso dirían que es como una secta, algunos dirían que la iglesia pudiera ser una tradición, ¿no? Para los que ven la iglesia como una tradición familiar, como costumbres también incluso, ¿sí? Si preguntáramos al mundo, creo que la respuesta sería muy variada, ¿no? Y aquí lo interesante también va a ser cuál es nuestra propia respuesta, ¿no? Para nosotros, ¿cómo es la iglesia? Y también decíamos en nuestra reflexión, yo creo que nos hacíamos la pregunta también, ¿para quién somos atrayentes, no? Si somos atrayentes para nosotros mismos o buscamos ser atrayentes para el mundo que está allá afuera. ¿Cómo ve, hermana Eli? Compártanos de su sabiduría en las directivas locales y distritales. Bueno, hace poquito manejábamos a nivel nacional en matrimonios el eslogan o el título de matrimonios que atraen y atraen. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Sí, atraernos o que seamos atrayentes de nuestra propia comunidad, porque debemos de estar firmes y seguros y pues en comunión, ¿no? Trabajando y todo. Pero sí creo que también tenemos un fuerte llamado a atraer a la gente que esté en necesidad. Y no me refiero a necesidad económica, digo, sin dejarlos a un lado, ¿no? Pero finalmente yo creo que tenemos que enfocarnos al sufrimiento o a aquella persona que se duele, que está fuera de los alcances de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pues son a los que tenemos que ir, ¿no? A ir a ellos, a traerlos, pero como le decía yo antes, no a la denominación, porque denominaciones hay muchísimas. Hay muchísimas, claro, que ofrecen infinidad de cosas, pero nosotros ofrecer lo que es a Jesucristo como Salvador de cada uno, ¿no? Esa sería nuestra meta, el que ellos pudieran conocer de las bondades y bendiciones que da nuestro Dios, de la nueva vida que nos da, ¿no? Entonces, sí, pues, en eso es lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y no digo que antes no lo hemos hecho ni que ahora lo estamos haciendo, como dice, la iglesia avanza, ¿no? Y trabaja con el conocimiento y con las formas y las prácticas que en su momento hay, y con eso se trabaja, ¿no? Para poder alcanzar, porque ahora hay muchísimas generaciones, ¿no? Y de todos tipos, de formas, y a todos ellos también hay que saberles llegar con el evangelio, ¿no? Sí, muy cierto. Creo que la iglesia tiene el desafío de, a lo mejor de dejar de mirar hacia adentro y empezar a ver hacia afuera, porque muchas de nuestras actividades están siendo, o solamente se dedican a ser atrayentes para nosotros mismos, ¿no? Como para más de nosotros, ¿sí? Incluso a veces el lenguaje que utilizamos, ¿no? Las formas que utilizamos, la gente puede verlo de manera no muy común, y lo que no es común pues no es atrayente. Habría que ver nuevas herramientas para checar ese aspecto de nuestra vida de ser iglesia. Así es, porque perdón, yo considero que, inclusive hasta nuestros cultos, ¿no? Tienen que ser de tal forma que cualquiera que pase por fuera o que le llame la atención o algún conocido vaya, como dice usted, atraiga, ¿no? Su atención. Y empezando con ese detalle, proporcionarle algo que llene, que calme su necesidad que trae, ¿no? Inmediata. Pero a veces nos enfocamos mucho a lo local, a claro, los que ya estamos. Sí es parte importante, pero también es muy importante la gente que es de afuera, ¿no? Fíjese, hermana Eli, que usted compartió un elemento muy interesante que es acerca de la necesidad de los demás, ¿no?
Y hay creo que lo pusimos en nuestros puntos de estudio, ¿no? El llamado social de la iglesia, ¿no? Lo que tiene que ver con ese llamado hacia la necesidad prácticamente de aquel que necesita. Yo creo que se vuelve un aspecto muy, muy importante. En su investigación, hermana, ¿qué nos puede aportar del llamado social que la iglesia debe de realizar? Pues es que a lo mejor es muy repetitivo, pero es una realidad. Mientras nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, vivamos en el reino, en esa comunión, vamos a aprender a ver a los demás a través de los ojos de Jesús. Y con eso vamos a generar, pues ahora sí que una empatía, ¿no? Realmente vamos a poder ejecutar esas palabras que decía de llorar con los que lloran, consolar a los que se sufren, pero realmente viéndolos y haciéndolo a través de los ojos de Jesús, ¿no? Es como creamos, y aparte nosotros podemos experimentar el verdadero amor de nuestro Dios, ¿no? Porque claro, nosotros nos llega de inmediato, híjole, si nosotros hacemos eso por los demás, entendemos cuánto nos ama Dios, que también lo hace con nosotros, ¿no? Esa sí, es nuestra verdadera labor. Creo que la verdadera labor se centra en creo que el estudio de escuela sabática lo va a mencionar un poco, pero habla acerca de ser seguidor de Jesús, pero yo, bueno, desde la reflexión, y lo comparto con usted, hermana, y los que están en el podcast, los 28,000 que escuchan el podcast, creo que a lo mejor la palabra seguidor se escucha bien, pero creo que en el mundo ha habido muchos seguidores de muchas personas, ¿no? Muchos seguidores de pensadores, filósofos, pero creo que la palabra más correcta y más no solamente correcta, sino más comprometedora sería el discípulo, ¿no? El discípulo, más que el seguidor, a lo mejor entendiéndolo de esa manera, aquel que de verdad es un discípulo, que no solamente sigue como si hubiera algo al final del camino, ¿no? Sino como el discípulo que sigue en el ejemplo de su Señor, aún a sabiendas de que a lo mejor no le va a ir muy bien, aún a sabiendas de que pudiera ser rechazado, aún a sabiendas de que los tiempos son adversos, ¿no? El discípulo que está ahí constante. Yo recuerdo, y creo que lo recuerda también usted y todos los que están conectados, los diferentes discípulos, ¿no? Que ha habido en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moisés, su discípulo fue Josué, ¿no? Y dice la Escritura que a donde iba Moisés, ahí estaba Josué. No pudo subir al monte a recibir las tablas, pero ahí estaba al pie del monte, siempre estaba ahí. También me acuerdo mucho de Eliseo, ¿no? Con Elías. Elías le dice, quédate aquí, dice Eliseo, no, dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, o sea, que ahí voy a estar contigo, ¿no? Te voy a seguir. Y creo que el ejemplo del discípulo debe de ser más comprometedor para nosotros como creyentes, ¿no? El título de la reflexión de hoy se llama La Iglesia en Marcha. Yo creo que la Iglesia en Marcha debemos de entenderla como aquella que va dando un paso a la vez, y creo que esos pasos empiezan con la nueva comprensión, ¿no? Con la nueva reflexión, con el nuevo desafío. Veíamos también, o reflexionábamos, el punto referente a nuestro... hablamos también de del llamado social, ¿no? ¿no? Al principio hablamos de lo importante de la vigencia y la atracción de la iglesia, y creo que en ese primer punto a lo mejor nos hizo falta un poco abordar, como decía, ¿para quién somos atrayentes, no? Si somos atrayentes para nosotros mismos o somos atrayentes para los demás. Por ejemplo, hermana, usted está en la directiva local de adolescentes, para ser atrayentes para nuestros adolescentes. ¿Qué es lo que han buscado o han implementado o han que usted puede identificar como estrategias que se buscan para ser atrayentes? Y en este aspecto creo que sería solamente primero para nosotros mismos, pero igual lo podemos abordar. Pues a lo mejor no se puede separar lo individual como hacia los demás, porque finalmente hemos tenido la experiencia de que lo que, por ejemplo, nosotros abordamos temas actuales, ¿no? Que obviamente a los adolescentes les causa mucho ruido y quieren ver cuál es la postura de la iglesia o cómo lo podemos abordar nosotros, ¿no? Pero estos temas sin duda pueden ayudar a chicos que no son de nuestra comunidad, ¿no?
Claro. Y quizás hemos podido, tuvimos la experiencia de una niña que apenas se empieza a integrar, pero está muy interesada debido a esos temas, ¿no? Porque ella tiene siempre hay dudas, hay inquietudes, inclusive hay experiencias que han pasado los chicos, ¿no? Y eso es una de las estrategias que se ha tomado, ¿no? De tomar Los temas actuales, ¿no? los temas actuales, pero también usando estas herramientas actuales también, porque no podemos quedarnos pues atrás, obviamente, ¿no? Porque todo eso, quiérase que no, empieza a como que a llamar la atención de los chicos, ¿no? Obviamente tenemos que tener también bien el enfoque en lo primordial, que es ayudarlos a que ellos amen a Jesús, ¿no? Desde su etapa como adolescentes, que vean que Él es su ayudador, que es el que pues puede ayudarlos a avanzar en su etapa ahorita, ¿no? Y creo que ellos convencidos, ay, se me fue la palabra, pero ellos afianzados en eso, pueden mucho ayudar a los chicos que están alrededor de ellos, ¿no? Tanto en su casa, en la escuela, tendrán algún familiar que no conozcan, pues entonces ellos pueden ellos ayudar a los demás, ¿no? A poder compartir de lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos mismos también van a empezar a poder palpar todo lo que ha hecho en sus vidas, ¿no? Y a veces el testimonio cuenta, no que lo que uno pueda decirles, recitarles la Biblia no cuente, sino que a veces para otro que no conoce es más fácil con una experiencia propia, porque se identifica y con eso dice, ok, sí es verdad, ¿no? Sí, lo que me estás diciendo, si hay un Salvador, sí me puede ayudar a mí como te ayudó a ti, ¿no? Ok, muy bien. Sí, yo creo que el podcast anterior hablamos un poco acerca de la vocación de cada creyente, ¿no? Lo veíamos en el podcast y lo vimos en la escuela sabática. Y creo que ese es el punto de partida para que la iglesia se vuelva de verdad atrayente, ¿sí? El punto de que cada miembro pueda despertar su vocación en el Señor, más que nada, ¿no? No hablando de la vocación como el oficio al que nos dedicamos, sino la vocación como el llamado, ¿sí? Como ese llamado comprometedor al cual estamos desafiados a vivir en él. Creo que creo en lo personal que la iglesia va por buen camino, aún a pesar de los a lo mejor de los números un poco complejos que se nos mandan, pero aún con todo la iglesia sigue avanzando con pasos firmes, sigue avanzando con pasos, a lo mejor si se quiere un poco despacio, pero que cada paso sea firme, ¿no? Creo que mientras encontremos esa vocación en el Señor de dar un poco más de lo que podemos dar un extra más, entonces ahí se van a ver las diferencias, ¿no? Un último aspecto ya para ir concluyendo con el podcast. Hablábamos también acerca de lo pusimos en nuestra tarea, ¿no? Para reflexionar el discernimiento de los tiempos. Creo que esa es una tarea que nunca debe dejar de ver la iglesia. ¿Cómo ve, hermana Eli? ¿Qué piensa usted del discernimiento de los tiempos? Híjole. No, pues sí, siempre tenemos que estar actuales, ¿no? Y la iglesia siempre tiene que estar actualizada, vigente para todos, porque lo que nosotros como niños, al menos lo que yo ahora lo he estado viendo en el seminario, obviamente de lo que yo fui instruida cuando fui niña, pues mucho ha avanzado la ciencia, la arqueología, andan muchos descubrimientos, se puede ampliar el conocimiento de lo que fue el pueblo de Israel, todo lo que vivió, ¿no? Y a veces en ciertas cosas, pues hoy que lo veo digo, híjole, clarifica más y amplía más mi panorama de cómo ellos vivieron, ¿no? Entonces también el no dejar de actualizarnos en cuanto a conocimiento, en cuanto a formas, en cuanto a como dice usted, todos somos llamados, ¿no? Y hacerle caso a ese llamado, pero en específico en el área donde nos toca trabajar, ¿no?
ser de gran bendición en esa área, y eso se logra pues con capacitación, con conocimiento, y no desechando lo anterior, claro que eso es muy bueno, ese es un avance grandísimo, pero sí ir avanzando, ¿no? Y como dice, y estoy muy de acuerdo, hay que dar pasos firmes, bien plantados, aunque sean lentos, pero bien plantados, ¿no? Para que no venga cualquier situación y nos derrumbe, o nos aleje de nuestro punto o nuestra meta principal, ¿no? Y creo que esta pandemia es la que nos ha revolucionado a todo mundo, ¿no? Y sin duda sí nos vino como a refrescar ese conocimiento o ese sentimiento de decir que Dios nos ama tanto que nos mantiene hasta ahorita en pie. Y quizás a lo mejor algunos sufriendo, algunos padeciendo, algunos lloramos, pero finalmente Dios está ahí con nosotros, ¿no? Y esa es nuestra actualidad ahora, que el sentimiento está a flor de piel en todo mundo, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, creo que está a flor de piel, y está también necesitada de escuchar que hay un Salvador, y esa es nuestra actualidad, nuestra realidad, pues con eso tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo mejor que esté en nuestras manos según el llamado que nos ha dado nuestro Dios, ¿no? Y emplear ahí nuestros dones y ahora sí que gastarnos por el Evangelio, gastarnos por Jesucristo. Así es. Muy bien. Hay una, ahorita que mencionaba la situación de la pandemia, por ahí leía un comentario, ¿no? Había una pregunta, ¿no? La pregunta es si la pandemia paralizó nuestra realidad o la aceleró. ¿Qué piensa usted, hermana? ¿La pandemia paralizó nuestra vida o en realidad la aceleró? ¿Sí? ¿Qué será? ¿La paralizó o la aceleró? Podemos preguntarnos hacia la vida de la iglesia, ¿no? ¿Paralizó de verdad la vida de la iglesia o la hizo acelerarse en medio de las adversidades? Híjole, no sé, a lo mejor la aceleró, ¿no? Creo. En cierto punto a lo mejor nos paralizó porque nos dimos un tope con una realidad que no alcanzábamos a ver o que no nos queríamos dar cuenta, quizás, ¿no? Pero nos ha acelerado tanto porque nos damos cuenta que tenemos que trabajar a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos vimos lentos en tiempo atrás, ¿no? Porque a lo mejor nos sentimos cómodos, porque creímos que lo que sabíamos y hacíamos era lo único y bastaba. Y nos damos cuenta con esta pandemia que no, que a lo mejor vamos empezando y que tenemos que ponerle, tenemos que ir a 200, ¿no? Porque todo está avanzado tanto con la tecnología y ahora con los encierros, pues hay más tiempo de ocio, hay más tiempo de estar en redes, en internet, y pues también hay mucho descontrol y falta de valores, ¿no? A nuestro alrededor, entonces tenemos que ir, pero súper rápido, ¿no? Creo. Sí, es verdad, sí, muy cierto, pues sí, como dicen, en cierta manera, pues detuvo algunas actividades, pero aceleró otras muchas, ¿no? Aceleró otras muchas y creo que también nos hace reflexionar en ese compromiso que tenemos, primeramente en lo individual, en nuestro corazón como creyentes, pero también con ese compromiso que tenemos hacia la comunidad, ¿no? Hacia lo comunitario, hacia lo que tenemos que, hacia donde tiene su aterrizaje la iglesia. La iglesia tiene su aterrizaje en el mundo, aún a pesar de lo que algunos puedan decir, la iglesia viene del corazón de Dios, pero aterriza en el mundo, esa es la realidad, porque fue formada para que el mundo sea transformado. Y bien, hermana, bueno, pues quisiera compartir lo que rescato de estos tres aspectos y bueno, también darle lugar, hermana, si tiene algunas conclusiones que pueda aportar en este podcast. Yo rescato que para que la iglesia se mantenga en marcha, primero tiene que identificar la necesidad, ¿no? Como bien decía usted, ¿no? Identificar la necesidad que el mundo vive, e identificarla y accionarse a ella, ¿no? Entendiendo que la necesidad no solamente estriba en el saber, sino estriba también en aspectos tan simples como el bienestar, la vivienda, la alimentación, ¿sí? El apoyo social, el apoyo económico,
el apoyo espiritual, ¿sí? Yo creo que identificar esas necesidades en los demás nos va a ayudar a ser una iglesia que siga en marcha. Sí, otro aspecto que también rescatamos de la reflexión es que para empezar a hacer esa iglesia que siga avanzando, hay que empezar a ver las cosas como con los ojos de Jesús. Como Jesús ve las cosas, así es como las tendremos que ver, y a lo mejor quitarnos los prejuicios, ¿no?, que hay, ¿no? Ay, es que el hermano, ay, es que aquella persona no tiene, como dicen por ahí, no tiene perdón de Dios, pero la realidad es que Dios lo va a perdonar. A lo mejor yo soy el que no voy a ser perdonado, no lo sé. Entonces, empezar a ver las cosas con los ojos de Jesús y empezar a accionarnos en ellos. Y veíamos al principio, ¿no? A lo mejor dejar un poco la idea individualista, no buscar ser solamente atrayentes para nosotros, sino ser atrayentes para el mundo, identificando la necesidad, utilizando las herramientas, las estrategias, por más a lo mejor difíciles o incomprensibles que nos parezcan, pero tendremos que utilizarlas, ¿no? Tendremos que irlas mejorando. Y bueno, pues el ejemplo es el podcast, ¿no? ¿Quién imaginaría que estuviéramos grabando un podcast y estarlo subiendo a YouTube? Y esperemos que ya pronto a Spotify lo tengamos por ahí. Y bueno, pues llegamos a muchos radioescuchas. Oye, hermana Eli, son mis conclusiones. Si tiene alguna conclusión que quiera compartir. Pues sí, concuerdo con los puntos que nos dijo. Finalmente no debemos de detenernos como iglesia. Situaciones adversas siempre habrá. Lo importante es que nosotros podamos a través de ellas mostrar que Cristo es luz, es esperanza, y que pues se puede alcanzar, o sea, no es algo muy lejano, pero sí que va a ser de gran bendición para cada quien, ¿no? Y bueno, pues no asustarnos por ocupar la tecnología, ¿no? Que a veces decimos, híjole, no es tan bueno como ir al templo. Pero ya vimos que por la pandemia no pudimos hacerlo. Pero finalmente sí estamos conectados, estamos en comunión y debemos seguir así, ¿no? Y seguir por estos medios alcanzando a más gente, ¿no? Ahora ya hemos estado, al menos yo digo, en mí, son muchos años de estar en la iglesia, ¿no? De escuchar, de conocer, y sé que falta mucho, nunca uno termina de saber y de conocer, pero es necesario que a la par de conocer, practiquemos siempre, y sí quitarnos esos prejuicios. Y yo creo que al momento de detectar la necesidad y verla a los ojos de Jesús, nos hace quitarnos esos prejuicios, esas ataduras, esos tabús, de decir, híjole, no, es que esto no es así. No, al contrario, es darnos a los demás, ¿no? Así como Dios dio a su Hijo por nosotros, pues nosotros dar también hacia los demás, ¿no? Y si no hay el recurso, pues yo creo que Dios nos dará la sabiduría para encontrar lo necesario o de buscar dónde, pero sí tratar de llenar esa necesidad que hay en el momento, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues gracias por su participación, hermana Eli, gracias por las conclusiones, creo que son muy atinadas, y bueno, pues estaremos siguiendo trabajando, ¿no?, con este proyecto, así como los demás proyectos que tenemos en la iglesia local. Y bueno, pues mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos, amigos, familiares, vecinos que puedan estar escuchando este podcast. Dios les bendiga, esperemos que la reflexión nos ayude a todos a ir avanzando, a ser la iglesia que sigue marchando. Mande saludos, hermana Eli, aproveche. Dios los bendiga, que Dios nunca se aparte de sus hogares y siempre sientan el amor y el calor a través de los suyos. Y por favor, compartan, siempre compartan. Dele like y comparta. Pues, así es. Nos despedimos así de este episodio número 3, La Iglesia en Marcha. Bueno, este es el proyecto Iglesia 180, una iglesia que busca transformar su realidad a través de la reflexión. Dios les bendiga a todos. Saludos. Saludos y bueno, pues nos vemos en la próxima. Ven y toma todo lo que soy mi rey.
cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré